Como hago siempre cuando termino de analizar una serie capítulo a capítulo, hoy toca hacer la reseña general de The Acolyte. Esto lo hago porque muchas veces la percepción que se tiene sobre algo cambia una vez ves el panorama completo, y las series son el ejemplo perfecto. A menudo una serie que no nos ha convencido mientras esperábamos a ver el siguiente capítulo cada semana, acaba por interesarnos una vez la vemos entera sin interrupciones. Bueno, con The Acolyte no sucede eso. Sí, he vuelto a ver la serie completa para identificar qué ha fallado con la serie que no hayamos dicho ya, y para ver si de verdad había potencial en la historia que querían contar, o por el contrario si ya iban con la intención de que el barco naufragara antes de salir del puerto. Así que en el vídeo de hoy daré mi opinión general sobre The Acolyte y hablaré de los puntos clave que explican por qué ha fracasado esta serie, tanto en números como en la aceptación de los fans. Pero, y esto es importante, iré analizando las ideas que han ido plasmando para ver si tenían potencial o no. Pero antes, un pequeño sponsor. Si alguna vez has querido tener un videojuego de Star Wars en el que poder escribir tu propia historia, como el GTA Roleplay, hoy es tu día de suerte. No solo te voy a hablar de la experiencia de rol definitiva dentro de las guerras clon, sino que además es mucho más completa de lo que te puedas imaginar. Los desarrolladores de Unity Networks han abierto sus servidores en España y mantienen muy activos los de Latinoamérica, así que es tu oportunidad para crear tu propio personaje y rolear tanto como un soldado clon como con un Jedi, y poder escalar puestos para llegar a lo más alto del ejército de la República o llegar a ser un maestro Jedi. Para jugar es muy sencillo, simplemente descárgate el Garry's Mod de Steam, ingresa a la página web que te dejaré en el comentario fijado, selecciona tu servidor de preferencia, es decir, el de Latinoamérica o en España, y listo, ya podrás formar parte de la mayor comunidad de rol de Star Wars e incluso interactuar con tus personajes favoritos. Además, hay actividades diarias y cada semana se realiza una conquista galáctica, involucrando toda clase de vehículos, estrategias de batalla y los diversos batallones de clones. Créeme, lo he probado y es una experiencia única, así que ¿a qué esperas? Descarga el Garry's Mod, entra al Discord oficial de Unity Networks y empieza tu aventura. Bien, para empezar a analizar la serie hay que ir a lo más obvio, al principio, es decir, a cómo se promocionó y cómo se vendió el producto tanto a los fans como al público general. Y aquí encontramos el primer problema: hubo un exceso de fanbaiting. El fanbaiting, para el que no esté familiarizado con el término, es una técnica empleada para que se hable de un producto y que consiste básicamente en dar declaraciones polémicas acerca del mismo. En vez de hablar de las bondades de una serie, de la calidad de la misma o de la historia que va a contar, la técnica del fanbaiting se enfoca en buscarle las cosquillas al público. ¿Y para qué? Pues para que ellos se quejen en redes, se generen discusiones en internet y sirva como publicidad gratuita. Ya sabéis lo que se dice, no hay publicidad mala, y con Acolyte hicieron exactamente eso. He recopilado algunos momentos concretos que evidencian que para promocionar The Acolyte, la gente involucrada en el proyecto usó esa técnica para lanzar dardos a los fans de Star Wars, y no solo participó en ello la showrunner, Leslie Headland, sino también los actores y críticos de cine. Por ejemplo, ¿cómo olvidar las declaraciones de la actriz que interpreta a Anisella cuando en plena Star Wars Celebration del año pasado dijo que Star Wars es demasiado patriarcal? She's a powerful leader. Yes, yes. In a very woman-centered world, which I was very excited to kind of be that, because I feel like Star Wars is very like patriarchal, so it was kind of cool to have like this sort of woman-centered figure. O su compañero de reparto que interpreta a York, que defendía la idea de que en la franquicia no había buenos y malos, sino que todo dependía del punto de vista. De este punto hablaré en otro vídeo, porque George Lucas ha dejado claro que ese es precisamente el núcleo de Star Wars, la continua lucha entre el bien y el mal. I would say a battle for power. I mean, the best parts about Star Wars is there is no good or evil, depends on what side you're standing on. Y bueno, si nos vamos a la misma showrunner, Leslie Headland, la encargada de dirigir y llevar las riendas de esta serie, afirmó que le gustaba la idea de que The Acolyte fuera la serie más gay de Star Wars. I think that Star Wars is so gay already. Okay. I mean, have you seen the fits? Es más, Leslie fue un paso más allá y dijo que era canónicamente cierto que R2 era lesbiana justo después de afirmar que C-3PO era gay. That C-3PO is straight. They're a couple. That's what I think. But
This is more outward. I think it's canon that R2D2 is a lesbian. Y esos son solo unos ejemplos de fanbaiting, tanto por parte del cast como por parte de la dirección de la serie. Y ojo, puede ser que no lo dijeran en serio, pero es que el fanbaiting no tiene por qué ser honesto, sino simplemente buscar el efecto deseado, hacer que tu público objetivo hable del producto. Y bueno, vaya que se habló. Ese fue el pistoletazo de salida con el que se estrenó The Acolyte, y claro, las críticas no se hicieron esperar. Hubo una parte que se centró en criticar aspectos más ideológicos que narrativos, pero lo cierto es que no fue la mayoría ni mucho menos. La gente que empezó a ver la serie la tachó de aburrida, con actuaciones mediocres y diálogos flojos, y eso se extendió hasta que finalizó el producto. Y aquí llega el segundo problema que tiene The Acolyte: la falta de autocrítica. ¿Conoces la expresión tirar la piedra y esconder la mano? Bueno, pues eso fue lo que se hizo cuando la gente empezó a criticar la serie. Los actores, en especial la protagonista, Amandla Stenberg, se victimizaron por redes diciendo que recibían ataques racistas, machistas u homofóbicos por parte de fans de Star Wars. Y aunque no se puede negar lo evidente, y es que hay gente que solamente critica esa parte, lo cierto es que quienes hablaron duramente en contra de la serie lo hicieron atacando los puntos que iré comentando más adelante. Lo curioso es eso, que la campaña de marketing de The Acolyte estaba tan cargada de fanbaiting que era lógico que la gente sacara los cuchillos nada más estrenarse. Ellos lanzaron la piedra con esas declaraciones que hemos visto y después salieron a quejarse de que se la habían devuelto. Esa falta de autocrítica, secundada por creadores de contenido y periodistas, se centró en condenar los ataques personales, dejando de lado los argumentos lícitos de quienes pensábamos que la serie era mediocre en sí misma. Así, usando el comodín de los fans de Star Wars son unos racistas, se obviaba el hecho de que se estaba criticando la capacidad actoral de los actores o la narrativa de la historia, por ejemplo, y, por lo tanto, se ponían a salvo detrás del escudo del acoso para no tener que enfrentar la crítica real, que es que esta serie no justificaba sus 180 millones de presupuesto por ningún lado. Hablar solamente de las críticas racistas, homófobas o machistas, que siempre han sido una pequeña parte, les daba la excusa para no tener que dar explicaciones ni admitir que nada funcionaba como debería en The Acolyte, y es justo de eso de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Porque, para empezar, la serie tiene un problema muy grave en la narrativa. Hay una regla dentro del mundo de la escritura que es fundamental para contar una buena historia, y es poner el foco siempre en lo más interesante o importante. Por ejemplo, el eje central y más interesante de la trilogía original es la lucha de la rebelión por derrocar al Imperio. Sí, Luke es el protagonista, pero la historia va contando el contexto en el que se desarrolla la acción y resalta lo más importante, además de evidenciar cómo las decisiones de los personajes afectan al conflicto. Y viceversa. Durante el ataque a la primera estrella de la muerte, por ejemplo, la narrativa se centra en ese momento, en las naves sorteando las trincheras para poder realizar aquel disparo milagroso. Se centra en eso y no en lo que está pasando en otro planeta a años luz de distancia, o de cómo lo está viviendo alguien ajeno al conflicto. Sí, está Leia y la atención a ratos abandona la batalla espacial y se centra en ella y cómo lo vive, pero porque la estación espacial está a punto de hacerla volar por los aires tanto a ella como a la base rebelde. Está metida en la acción, es parte de ella, y además es un momento crucial en el que la rebelión puede asestar un duro golpe contra ese imperio que parece invencible. En The Acolyte no hacen eso. El foco está siempre con la protagonista, pero ni su historia es interesante, debido a problemas que comentaré más adelante, ni es relevante para el conjunto de la historia. ¿En qué afectan las decisiones de Osha o May a la sociedad? Ya lo digo yo, en nada. Sí, mueren Jedis, pero por un lado los Jedis ya morían continuamente, y por el otro tampoco es que haya habido una masacre gigantesca, porque solo han muerto 4. Teniendo los antecedentes de las novelas, que por cierto explican ese contexto que la serie no quiere dar, ya hubo momentos mucho más duros para la Orden. Entonces, ¿por qué debería importarme o conmoverme una historia que dentro de su contexto tampoco tiene relevancia? Si de verdad querías abordar un conflicto interesante que cambiara un paradigma, que pusiera en jaque a la Orden o que generara la sensación de estar viendo algo importante, ¿por qué no usaste a Plagueis desde el principio en vez de ponerlo 3 segundos al final? ¿Con eso me estás diciendo que la historia de May y Osha era mucho más importante que lo que se podría decir de Plagueis? Supongo que sí, porque entonces no tendría sentido no haber hablado del Sith. Y bueno, ese es el tercer problema de la serie, no pone el foco en lo más importante, y lo que sucede a pequeña escala no afecta al conjunto. No digo que la idea no fuera buena, ya que mostrar a alguien cazando y asesinando Jedi sin que estos sepan quién es o por qué lo hace es
es interesante, pero la forma de ejecutarlo y sobre todo demostrar cómo afecta en realidad a la Orden creo que ha fallado por completo. Derivado de ese primer punto narrativo, en The Acolyte hay una ausencia absoluta de contexto. El contexto, y te la tragas sin pretexto, es vital precisamente para eso, para situar la acción en un tiempo y en un espacio determinados y saber cómo afecta a lo que hay a su alrededor. Por ejemplo, las precuelas incorporaron todo un análisis político, burocrático y militar simplemente para justificar por qué y cómo los Jedi pasaron de ser una orden imponente a caer en la trampa de Palpatine y ser exterminados. Toda la burocracia de la amenaza fantasma, los entresijos políticos de Sidious en el ataque de los clones y la tensión bélica de la venganza de los Sith dan un contexto perfecto para situarnos en la historia. En The Acolyte pues no hay contexto alguno. Hay algunos intentos interesantes por querer contar algo parecido, como la disputa entre Vernestra y el senador o la mención a ciertos enemigos políticos que se hacen en los primeros episodios, pero es eso, menciones o momentos demasiado breves como para poder comprender su importancia, y el problema es que es vital conocer el contexto, no solo porque se supone que este es el momento de máximo esplendor de los Jedi y no hemos percibido nada de eso, sino porque si la intención es mostrar la decadencia de la Orden, tenemos que saber por qué empezó. ¿Hay tensiones entre el Senado y la Orden? Pues perfecto, muéstramelo más allá de una mención, porque ese asunto es vital para entender por qué lo que sucede con May supone un peligro. Y bueno, lo mismo sucede con el papel de los Sith. No es algo que pueda tratarse de puntillas, porque los Sith fueron esa fuerza oculta que acechaba a los Jedi y que poco a poco logró infiltrarse en la República para destruirla desde dentro. Son los antagonistas principales de la saga, no simples piratas o mercenarios que aparecen un momento y ya, no, son mucho más que eso. Si quieres contar una historia del lado oscuro, tal y como dijeron antes de que se estrenara la serie, entonces refuerza la importancia de los Sith. Nuevamente, así como nos lo mostraron, todo este asunto no tiene la mayor importancia. Es un chico Sith que ordena a May que asesine a 4 Jedi y que luego cambia de aprendiz. ¿Qué peligro supone eso para la Orden o para la República? ¿Cómo condicionan esos hechos al gran plan de los Sith? Pues no te explican nada, y como digo, te ponen a Plagueis 3 segundos para decirte, todo esto tiene que ver con los Sith. Hombre, pues claro, pero precisamente de eso tendrías que haber hablado, o al menos concederle más importancia de lo que le has dado. Y pasando del problema del contexto, avanzamos a otro que poca gente ha comentado, el enfoque de la serie. Este es un tema interesante porque desde el principio se dijo que lo que se pretendía con The Acolyte era subvertir las ideas del bien y el mal. En otras palabras, que querían mostrar que los buenos no eran tan buenos y que los malos no eran tan malos. Y como digo, eso es una buena idea que, bien ejecutada, podría haber dado pie a reflexiones importantes en torno a la Orden Jedi y los Sith, pero una vez más, todo se ha quedado en una mera intención que no se refleja en el producto final. Ya desde las precuelas tenemos esa lucha ideológica entre los ideales Jedi, las decisiones del Consejo y las actitudes de Anakin, y todo eso ha generado y sigue generando mucho debate. ¿Quién tenía razón? ¿Trataron injustamente a Anakin o toda la culpa era suya? Y es que eso es gracias a ese enfoque que le dio Lucas a la Orden Jedi, mostrándola en su momento más bajo. En cierto modo nos enseñó un ejemplo de caballeros Jedi bastante alejados de lo que conocíamos en la trilogía original y el por qué fueron abandonando poco a poco sus principios. Si The Acolyte quería hacer algo parecido, solo tenía que seguir ese modelo, no poner a los Jedi en un punto más bajo que las precuelas, porque en términos de continuidad no tendría sentido, pero sí tomar como modelo ciertos elementos de las precuelas. Por ejemplo, como he mencionado antes, hacer más hincapié en esos conflictos políticos o en cómo en esta época ya empezaban a preocuparse más por su imagen que por lo que era moralmente correcto. Sí, en la serie hay intentos para mostrar eso, pero nunca acaban de posar del todo. Y además, si la intención de The Acolyte era mostrar a los Jedi como culpables de lo que sucedió en Brendo con las brujas, fracasa estrepitosamente por cómo sucedieron las cosas. Y claro, si quería subvertir los roles del bien y el mal, la serie se ha olvidado de incluir a los Sith. Bueno, más que olvidarse, han cometido el mismo error que con los Jedi, y es que no puedes empatizar con Kimir por los asesinatos que comete a sangre fría de personajes que eran inherentemente buenos, como Jeki, por ejemplo. Así que, en lo que respecta al enfoque, han hecho los deberes a medias. La intención estaba ahí, pero han querido aplicar un cambio ideológico que ha quedado colgando y no ha funcionado como debería. Otro fallo de la serie es la cuestión del lore. No me voy a extender porque ya me centré exclusivamente en eso cuando hice la reseña del episodio 3, pero lo cierto es que The Acolyte ha estado continuamente bailando en la cuerda floja. Les bastaba dar un
un paso para despeñarse, y la verdad es que eso es precisamente lo que ha acabado sucediendo. Lo de poner a Ki-Adi-Mundi cuando precisamente podrían haber puesto a cualquier otro Jedi es un ejemplo, pero el más claro es el de las gemelas concebidas por la fuerza. Tanto si son concebidas únicamente por la fuerza, como si fue Anis Sella la que lo hizo usando la vergencia a su favor, ambos casos rompen lo que ya está establecido acerca de lo de crear vida. Justamente el origen de Anakin es único porque es el elegido, con mayúscula, y este tema debe tratarse con pinzas porque cuanta más gente reciba ese nacimiento tan especial, menos especial se volverá. Los que visteis mis reseñas ya conoceréis el ejemplo, pero es como lo que dijo Síndrome en la película de Los Increíbles. Y cuando todos sean súper, nadie va a ser. Pero como digo, ya me extendí en este tema en mi reseña del capítulo 3 de la serie y también en mis vídeos hablando de la profecía del elegido, así que no añadiré nada más al respecto para que no se haga excesivamente repetitivo. Pero sí, en resumen, Acolyte ha hecho un pobre trabajo en ese aspecto. Y bueno, eso sin contar lo que he comentado antes, y que de hecho lo advertí en el vídeo que hice antes de que se estrenara la serie, que intentar mostrar a los Jedi en un punto más bajo que los de las precuelas, tanto a nivel de organización como moralmente, es un error y una falta de coherencia interna con la trilogía de precuelas, básicamente porque fue ese punto más bajo lo que aprovechó Palpatine para vencerlos, y porque la intención narrativa es ver una progresiva decadencia hasta llegar a la Orden 66, pero como he dicho antes, la serie también fracasa en ese aspecto. Pero quizá los peores fallos que ha tenido esta serie son tanto la historia como sus personajes, así que voy a comentar brevemente cada uno de estos puntos. En lo que respecta a la historia, no voy a revelar aquí un secreto celosamente guardado o hablar de un tema que no se haya tratado antes, pero es que es mediocre en todos sus aspectos. Tanto a nivel de trama, guión y narración, The Acolyte es un auténtico suspenso. Y no estoy entrando en lo del lore ni en algún tema que solo un fan de Star Wars pueda defender, sino que estoy hablando del arte de contar una historia. Y sí, quizá esto sorprenda a algunos, pero hay técnicas establecidas y reglas que hay que seguir para que una historia tenga sentido, como mínimo. Otros canales que saben muchísimo más que yo de este tema, como Idiocracia, Elf Tales o el show de Gabriel Incertis, han hablado largo y tendido de la historia que quiere contar Acolyte y cómo fracasa estrepitosamente en todo. Porque una cosa es que te interese lo que está contando o no, ya que eso es cuestión de gustos, pero otra muy distinta es cómo lo cuenta. Aquí tenemos una historia que pretende ser de misterio, pero cuyo gancho principal es evitar que los personajes revelen la verdad por cuestiones de guión, nada más y nada menos. Los famosos "luego te lo cuento", como lo bautizaron en Idiocracia, son continuos y los personajes se ven forzados a actuar de formas totalmente ilógicas e incluso a cambiar radicalmente de opinión en 2 segundos simplemente para mantener ese misterio, entre comillas. Y bueno, eso sin contar las teletransportaciones y la medida de los tiempos narrativos, que mientras un personaje va de un lado para el otro y hace 1000 cosas distintas, el otro solo ha avanzado 5 minutos o 1 hora en su tarea personal. Y lo repito, que la idea para contar esta historia no era mala. Lo de la gemela buena y la gemela mala no es algo súper original, pero si se planteaba una premisa distinta, hasta podrían haber jugado con la verdadera identidad de cada una a lo largo de la trama, o incluso haber explotado la idea de que ambas eran la misma conciencia en distintos cuerpos, haciendo que lo que una haga repercuta directamente en la otra, como compartiendo poderes o algo parecido. Son temas interesantes, pero que al final o no tienen relevancia o se deshacen demasiado rápido del potencial que tenían. Y antes de pasar al último punto, lo de los personajes también ha sido un problema muy grave. Dejando de lado las dotes actorales de según quién, que no consigue que su personaje sea verosímil, los desarrollos de todos y cada uno de ellos son pésimos. Y cuando digo todos, es todos, apenas alguno se salva. Más que nada porque o bien se los quitan de en medio antes de que logremos empatizar con alguno, como Jeki o Yor, o bien las decisiones que toman son tan bipolares y esquizofrénicas que no sabes muy bien cuál es el propósito real de cada uno. El momento perfecto donde vemos lo poco desarrollados que están los personajes es el capítulo 5, ya que las muertes tanto de Yor como de Jeki no nos impactaron emocionalmente por haber empatizado con ellos, sino por lo brutales que fueron, y ya ni te digo de los Jedi que hacían de extras. Pero esas muertes, en un contexto o en una historia que se hubiera tomado el tiempo para presentarlos, definirlos y desarrollarlos, hubiera sido muchísimo más demoledora para el espectador.
espectador. Y como no hicieron nada de eso, pues a la mayoría nos dejó con una sensación de indiferencia. Y lo curioso es que no solo a nosotros, sino también al resto de personajes. Osha olvida por completo que Kimir asesinó a sus amigos y acepta colaborar con él, y como ese ejemplo hay muchos otros. Lo gracioso es que Daphne King, la actriz que interpreta a Jackie, dijo en una entrevista que entre su personaje y el de Osha estaban haciendo algo más que una amistad. Y bueno, digo que es gracioso porque primero, eso no se ve en ningún momento de la serie, y segundo, ya hemos visto lo que le importó a Osha que su churri muriera a manos de Kimir. Esas declaraciones en entrevistas, tratando de dar más profundidad o relevancia a algo que no se ha visto en la serie, es precisamente eso, una forma bastante cómica de intentar aparentar que los productores sabían lo que estaban haciendo. Y sinceramente, toda esta serie me ha recordado a lo que todos hemos hecho alguna vez en los videojuegos de pelea, es decir, apretar todos los botones y rezar para salir vivos del problema. Ah, bueno, y hablando de peleas, uno de los ganchos que usaron para atraer al público fue decir que iba a haber mejores duelos que lo que se vio en La Amenaza Fantasma. Y aunque tengo que admitir que en su mayor parte lo que hemos visto en esta serie es muchísimo mejor que los duelos de las secuelas, hay que decir dos cosas. La primera, que tampoco era muy difícil hacer algo mejor que las coreografías de las secuelas, para ser sinceros. Y segundo, que ni de chiste han logrado superar a Duel of Fates, por mucho que Leslie Headland considere que sí. Básicamente porque les falta uno, como mínimo, de los elementos primordiales que hacen que un duelo sea memorable, y es el apartado emocional. Y como he dicho antes, en esta serie hay nulo desarrollo y empatía con los personajes. Aún así, ha sido un buen intento, eso lo tengo que admitir. Y ya para finalizar con este análisis y que no se haga interminable, llegamos al último problema, el presupuesto. Lo he preguntado ya en infinidad de ocasiones, pero es que nadie me ha podido responder. ¿Alguien sabe a dónde han ido los 180 millones de presupuesto? Las comparaciones son odiosas, pero The Acolyte ha tenido solamente 20 millones menos de presupuesto que House of the Dragon, y nadie puede decir que esta última haya escatimado en recursos. Y obviamente, el producto final basado en Juego de Tronos evidencia por sus cuatro costados a dónde ha ido tal inversión. Y en The Acolyte, ¿alguien puede decirme en qué se han gastado el presupuesto? Tal y como yo lo veo, han grabado toda la serie en las mismas tres locaciones: la isla de Kimir, el bosque de Kelnaka reciclado una y otra vez, y la fortaleza de las brujas. Así que me parece a mí que ahí no se han gastado el dinero. ¿Quizá en el sueldo de los 10 guionistas que ha tenido esta serie? Posiblemente, pero creo que eso entraría en la categoría de atraco a mano armada, porque menudo robo. ¿10 personas para escribir esto? Si les pagaran con un chupa chup a cada uno, lo vería excesivo incluso. Tal vez se lo han gastado en los vestuarios. Pues tampoco lo veo claro, porque no ha sido nada del otro mundo. La única respuesta que se me ocurre es que todo el presupuesto haya ido para pagar a Carrie Ann Moss, la actriz que hace de Indara, y al actor que interpreta al Maestro Sol. Como digo, esto podría ser un trabajo para Sherlock Holmes, averiguar dónde han ido a parar los 180 millones de esta serie. O ha surgido un agujero negro y se lo ha tragado, o alguien ha cobrado muy bien por ciertos favores, o, como dicen algunos, para sobornar a la crítica especializada. Pero que de las respuestas se encarguen otros, porque yo sinceramente no tengo ni idea de por qué no se refleja ese presupuesto millonario en esta serie de 8 episodios. En fin, creo que eso es todo lo que puedo decir de The Acolyte después de verla por segunda vez. Hay gente pidiendo una segunda temporada, como no, porque cumplen con el estándar que incentivan las productoras de consumir producto, no cuestionarlo y esperar al siguiente. Y bueno, en su derecho están, pero no creo que valga la pena analizar por qué hay que esperar una segunda temporada de una serie mediocre, más allá de por qué lleva Star Wars en el título. Y así el círculo vicioso y esta rueda de mediocridad sigue rodando, incentivada por un público que relaciona crítica con hate y cuya defensa de una serie se basa no en sus elementos, sino en llevar la contraria a opiniones de gente que consideran extremista. Nada más que añadir. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, y por aquí te dejo las reseñas capítulo a capítulo de esta serie por si no las has visto. Y bueno, por este lado la predicción que hice de The Acolyte una semana antes de que se estrenara. Lo gracioso es que creo que acerté en varias cosas, pero te invito a comprobarlo por ti mismo. Y sin nada más que decir, me despido. Mantente a salvo, sobrevive, y que antes de tirar 180 millones a la basura, es mejor que me los den a mí. La guardia del templo, cambio y fuera.